a quien sea el honor y la gloria por siempre. Aleluya. Amén. Le damos un fuerte aplauso, Señor. Bienvenidos todos mis hermanos esta mañana y a gozarnos su altar. Dios les bendiga. El tiempo para mi hermano. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenos días. Es un gusto poder estar acá en la casa del Señor, sabiendo de que Dios ha sido bueno. Algo maravilloso y algo que dijo el hermano Willy es muy cierto. ¿Saben? Él habló algo de que dice que en Dios todas las cosas son hechas nuevas, porque realmente dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. O sea, el Señor siempre hace algo nuevo cada día. Y eso es lo más sorprendente. Y eso es lo más esencial que nosotros encontramos en Dios. No solo descanso, libertad, sanidad, provisión, sino también un acercamiento más hacia Él. Y en esta preciosa mañana, con la ayuda de Dios, por supuesto, quiero compartirles el tema que me ha tocado. Y vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, pero también hay una parte, ¿verdad?, que se me incluyó en lo que es el fruto del Espíritu Santo. Entonces es algo muy maravilloso que hoy vamos a comprender, tanto en la palabra de Dios a través de este estudio que Dios me ha permitido, me ha dado el privilegio, y me he sentido más comprometido, más que nunca, ante el Señor, porque realmente Dios, como hablamos, ¿verdad?, que nuevas son sus misericordias cada día. El Señor cada día va dándonos un entendimiento mejor, una nueva preparación. Y eso es lo que realmente Dios quiere. Dios quiere usar a cada uno de sus siervos, a los elegidos, a los llamados, no solo como los usó al principio, sino hoy en día. Es lo que algunos no creen, han dejado de creer, pero déjenme decirle, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Vamos a ir a primera carta de Corintios, capítulo 12. Ahí vamos a tomar nuestra lectura para el devocional de hoy. Y le damos la bienvenida a todos aquellos que nos siguen a través de esta transmisión. Sean bienvenidos también a poder unirse a escuchar la hermosa palabra que Dios trae a nuestras vidas en esta preciosa y bendecida mañana. Primera carta de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1 y luego entraremos a la lectura del verso 8 al verso 12. Primera carta de Corintios, capítulo 12. Leemos la palabra del Señor como siempre lo hacemos, ¿verdad?, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así su letra en primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo 1, luego el verso 7 adelante. Verso 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Leemos el verso 7 adelante. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para que a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos en esta preciosa y bendita palabra, bendita hora, bendita presencia, este sagrado momento,
este tiempo tan especial que tú nos has permitido. Gracias, Padre eterno, porque hemos visto tu mano de poder hacia nuestras vidas. Señor, seas tú que nos abra el entendimiento, Señor. Esos ojos de nuestro entendimiento sean abiertos en esta preciosa mañana, y así podamos expresar tu palabra también, poder entenderla y también poder vivirla, aplicarla, Señor. No siendo oidores olvidadizos, sino ponerla por obra. Por favor, Espíritu Santo, toma tú el control en esta preciosa mañana en cada una de nuestras vidas, que todo lo que aquí hagamos sea para honra y gloria del Padre. En el nombre de Jesús, amén. Tome su lugar y gracias por ponerse de pie. Lo primero que vamos a hablar acá, hermanos, y lo puedo ver acá. Algunos tal vez no lo puedan ver desde acá, pero quiero decirles, estos son los frutos del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son los frutos del Espíritu Santo. Y están los dones del Espíritu Santo. Y eso es lo que yo hoy quiero compartirles. Voy a poner de este lado, porque realmente encontramos los dones del Espíritu Santo, que son palabra de ciencia, palabra de sabiduría, fe, milagros, sanidad, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas. Esto se resume en tres, donde encontramos palabra de sabiduría, ciencia y fe, lo encontramos en don de revelación. En esto nosotros nos podemos dar cuenta de que también de la misma manera Jesucristo lo puso por obra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender en lo que Él hizo? Y vamos a seguir hablando. También dice milagros, sanidades y profecías, que son los dones de poder que actuaban también en Jesucristo, en la persona Espíritu. Porque el Espíritu es una persona, es Dios mismo actuando en el ser humano. También encontramos el discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, que son los dones de expresión. Y eso es lo que vamos a hablar en los dones de expresión. Pero antes quiero compartirle lo siguiente. Los dones del Espíritu Santo. En 1 Carta de Corintios, en la lectura que leímos, Pablo nos habla de los 9 dones sobrenaturales, que el Señor reparte como Él quiere a sus hijos. Ahora, ¿a quiénes Dios, a través de su Santo Espíritu, lo va a dotar de esos dones? Un don es un carisma. En la palabra griega, encontramos esta parte, hermanos, donde no es el hombre, donde no es nuestra mente, donde no es nuestra fuerza, sino es realmente el poder de Dios. Jesucristo, algunos dicen, el Señor Jesús jamás habló en lenguas. La gente está equivocada y se está inventando cosas. Algunos han sido directos y a veces me lo han comentado, que me han dicho, ¿verdad?, que hablar en lenguas es un estudio que la gente lleva. ¿Y saben qué es lo que yo no me puedo contener? Es la sonrisa. No es que yo me burle de la persona, sino que vengo y digo, ¿cuánto tiempo tiene usted de estar en el Evangelio? Porque yo no puedo aceptar. Si usted me dice, yo tengo 2 a 1 año o meses de ser cristiano. Pero cuando hay alguien que le habla de 10, 15, 20, 40 años en el Evangelio y todavía es la misma persona, ¿cuántas veces ha leído la Biblia? ¿Cuántas veces ha pedido la guianza del Espíritu Santo? El poder abrir el entendimiento y poder comprender la palabra del Señor, en la cual muchos de nosotros erramos, y por eso dice ella misma que por ellos muchos perecen por falta de conocimiento e entendimiento. Ahora en esta parte nos damos cuenta de que muchos ignoran de que Jesucristo también habló
en nuevas lenguas. Había una jovencita, esto creo que todos lo sabemos. ¿Qué palabra fue la que le dijo el Señor Jesucristo a una jovencita y luego se lo interpretó? ¿Alguien se recuerda? Amén. ¿Y qué significa? Ahí está. O sea que él habló en lenguas y también dio la interpretación, su significado. O sea, Jesucristo, él mismo, actuó en expresión. A la hora de expresar, en esa expresión llevaba poder. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo decía algo muy importante: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No es nuestro, es de parte de Dios que viene y actúa. Todo esto actúa en la vida del creyente. Pero ¿será que lo tenemos? ¿Será que le hemos puesto un ojo? ¿Será que le hemos dicho al Señor, como dice Pablo, nos recomienda más adelante, en el versículo 12, 31, perdón, capítulo 12, nos habla: procurad pues los mejores dones. A veces olvidamos eso. Ahora, ¿por qué es necesario esto? Porque también la misma palabra dice el apóstol Pablo que es muy importante tener esto, ser capacitado, tener estas herramientas. ¿Por qué? Porque es necesaria la edificación de la iglesia. Entonces, por eso es de que Dios opera de una manera sobrenatural en el humano, porque no es fuerza humana, no es sabiduría humana, no es conocimiento humano. Nosotros tenemos nuestra parte, donde nosotros podemos tomar un estudio de escatología o de lo que se pueda. Pero realmente, lo mejor y la palabra profética más segura es la bendita palabra. Es donde Dios nos habla. Pero a veces hay una parte de que nos falta el interés de poder nosotros escudriñar las Sagradas Escrituras. Y quiero leerles al respecto de estos dones del Espíritu, ¿verdad? Que ya hablamos acá, que son clasificados los primeros tres: palabra de sabiduría, de conocimiento y discernimiento de Espíritu, como dones de revelación. Son los que Dios le da al creyente y que no son nuestros. Esto es de parte de Dios. ¿Por qué? Porque a Él lo que le interesa es de que la iglesia, usted y yo, seamos preparados según la Sagrada Escritura. Por eso el apóstol Pablo ve la necesidad que había en esa gente y le dice a los corintios: es necesario que ustedes tengan eso. Porque en otra parte le dice: porque ustedes viven en la carne, por eso no les puedo hablar como por el Espíritu, porque ustedes no me van a entender. Porque las cosas del Espíritu, les dice él, se tienen que discernir en el Espíritu. Entonces esa parte no la había recibido ese pueblo. ¿Por qué? Porque se vivía más en la carne que en el Espíritu. Las obras de la carne podemos imaginarlo de este lado, gracias. ¿Qué son las obras de la carne? ¿Y cuál es el fin? El que practica las obras de la carne no va a entrar al reino de los cielos. Y por eso el Señor, a través de Pablo, está exhortando a la iglesia de Corinto, como también para nosotros, porque no es solo para ese tiempo, ¿verdad?, sino para estos tiempos, que es necesario que nosotros podamos recibir esos dones del Espíritu. Seguimos. Quiero hablar de los dones de revelación. Los primeros tres que encontramos, que son palabra, sabiduría, de ciencia y fe. Los dones de revelación son los que Dios nos da en momentos concretos, revelándonos algo oculto que solo podemos conocer a través de la revelación divina de parte de Dios por medio de su Espíritu. No lo voy a ir dando todo porque el tiempo ya me va avanzando.
Entonces, ahí es donde nos damos cuenta, ¿verdad?, de que nosotros no actuamos, digo nosotros, porque a veces Dios nos toma como instrumentos para llevar a cabo estos dones, la obra que es de Dios. Seguir el ministerio que Jesús dejó, que tomaron los apóstoles y luego pasa a nosotros. Es un compromiso. Entonces, a través de ello, el Señor viene y nos toma. Nos dice: a ti te voy a dar un don, a ti te voy a dar el otro, a ti otro, a ti otro. Y Él reparte a como Él quiere. No es a nuestra voluntad. No es que nosotros lo querramos. Es porque Dios ve la necesidad del pueblo. Así es de que si tú tienes un don, de los cuales aparecen allá, yo te digo, eres un elegido de parte de Dios. Solo échalo a andar, porque para ello el Señor lo estableció. Palabra de conocimiento o de ciencia, según el diccionario Strong, dice: la palabra usada para ciencia en griego es gnosis, que se traduce como ciencia o conocimiento, siendo quizás más gráfica esta última, ya que nos habla de conocimientos. Nos habla del conocimiento sobrenatural que Dios nos da para actuar ante alguna situación concreta. Dios conoce la necesidad. Dios sabe que nosotros tenemos esa parte que necesitamos. Palabra de sabiduría en el griego es Sofía, que significa sabiduría. Como en el caso anterior, se nos habla de don de sabiduría. Palabra de sabiduría. Solo se recibe una palabra, una porción de la sabiduría divina para actuar ante un asunto concreto que Dios quiere resolver a través de nosotros. Y hay personas, ¿verdad?, que realmente tienen este don. Y por supuesto, para que lo tiene, lo comprende mejor y lo sabe más específicamente. Pero vamos de que a esto, la misma persona, tanto usted como yo, sabemos de que no es. Nosotros antes de salir de casa, no decimos: bueno, Señor, voy a ir al culto y voy a llegar con tal hermano y le voy a decir esto y esto y esto, dice el Señor. Porque no es así. Nosotros los siervos que estamos dispuestos a ser usados por Dios, lo primero que hacemos es decir: Señor, aquí está mi vida, como un instrumento útil en tus manos. ¿Tú quieres usarme? Pues adelante. Yo estoy dispuesto. Como decía el hermano, envíame aquí, envíame a mí, úsame a mí, aquí estoy. Soy siervo. Entonces, para ello nosotros nos preparamos, para que si Dios nos toma en cuenta, lo vamos a ejercer. Pero no es porque nosotros nos preparamos antes de venir a la iglesia. No preparamos una palabra o una oración en la cual hoy vamos a llegar y nos vamos a acercar a alguien y le vamos a decir: esto es de parte de Dios. No es así. Discernimiento de espíritu. Vivimos tiempos malos donde el maligno, como príncipe de este mundo, está actuando en la humanidad caída, trayéndolo con todo tipo de doctrinas, de prácticas y de mentiras de todo tipo. Todo le vale si tiene al hombre pensando y creyendo en otra cosa distinta a la de Dios. En este tiempo donde Satanás opera a sus anchas y se está levantando tantas doctrinas falsas, la Biblia nos advierte de ello y nos capacita con el don de discernimiento de espíritus para poder distinguir entre lo que procede de Dios y lo que viene disfrazado
o lo que proviene del enemigo. Ojo con eso. Esto es muy importante, que nosotros aprendamos a pedirle al Señor. ¿Sabe por qué? Hemos vivido muchas experiencias con mi esposa y ha llegado gente, lamentablemente, quiero decirle, no es por crítica, pero es muy importante y necesario poder hablar de eso. Es muy delicado también. Pero aquí vemos la necesidad que nosotros tenemos de poder suplicarle a Dios que Él nos dé la sabiduría, que nos dé discernimiento de espíritu. Alguien se acercó y nos dijo nuevamente una palabra en la cual no quiero justificarlo, pero realmente no era cierto. Mi esposa solo se me quedó viendo, mi hijo solo se sonrió, porque usted sabe, ¿verdad?, que los que más conocen la vida de los papás son los hijos. Y hasta mi hijo se sorprendió y empezamos a platicar y le dije, solo oremos por esa persona. ¿Sabe? No podemos nosotros tomar el nombre de Dios en vano y poder decir, esta palabra es de parte de Dios, cuando que las cosas no son así. Qué delicado, qué tremendo es esto. Porque realmente si nosotros vemos la actualidad y lo comparamos con la palabra, con la escritura, esa palabra supuestamente profecía que nos llevaron está errada, lamentablemente. El enemigo también puede hacer milagros. El diablo también tiene palabra y ese sabe toda la escritura. Y el que no está bien fundado sobre la roca que es Cristo va a ser engañado. El que no lee la palabra de Dios, cualquier cosa le va a engañar. Qué tremendo. Es muy interesante. De todos, más importante. El tiempo nos avanzó, hermanos. Vamos a hablar de los dones de expresión. Dice, los dones que están relacionados con la expresión, esto es con la palabra, operan en el plano espiritual. Están muy relacionados con ministerios, como el de profeta, y con grupos de intercesión. Y esto sobresalía también en el Antiguo Testamento. La profecía, los profetas. Pero una parte es un profeta, otra es una profecía. Nosotros entendemos de que el profeta es un ministerio, pero aquí estamos hablando de un don. Entonces no podemos confundir las cosas como tales, porque nosotros, Dios nos puede usar también en poder dar una palabra, una profecía. Dios nos puede usar, pero eso no significa que nosotros seamos profetas. Algunos confundimos la profecía por la palabra de ciencia, o el profeta por tener el don de palabra de ciencia. Entonces nosotros ahí podemos tener esas dos partes, que podemos decir, wow, ese es profeta, pero realmente no lo es. No sé si me copiaron. Son cosas parecidas. Ahora, si yo le digo en esta mañana, yo fui muy confrontado cuando estaba estudiando este tema, y le cuento, anoche no pude ni siquiera dormir, fue una guerra, pero yo sabía por qué. Por eso, que no iba a ser fácil. Porque siempre cuando se quiere hacer algo para agradar a Dios, para honrar al Padre, siempre va a haber estorbo. Pero realmente me di cuenta de que muchas veces nosotros caemos en un engaño de personas que ni conocemos y se hacen pasar muchas veces solo porque Dios las usa en profecía, ya son profetas. Es muy distinto. Es muy distinto. El profeta no se puede poner por sí solo. El profeta es puesto por Dios. No es ese el tema, sino la profecía. Vamos a seguir hablando acá.
Lo que me llama la atención es lo siguiente. Quiero que leamos en el libro de Romanos, capítulo 11, su versículo 29. Romanos 11, 29. Vamos a hablar de algo también acá. Gloria sea a nuestro Padre Celestial porque Él vive. Romanos 11, 29 dice la palabra del Señor: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Le leo lo siguiente. Jesús nos menciona en este texto, en realidad, en un texto que luego les voy a compartir. En realidad, con claridad, y hay personas que harán milagros, profetizarán y echarán fuera demonios, y al final serán echados de la presencia del Señor, porque sus vidas no eran agradables al Señor, no fueron obedientes. La pregunta que viene en nosotros es: ¿cómo es posible que alguna persona pueda obrar milagros, echar fuera demonios, profetizar y no puede agradar a Dios? La respuesta que el Señor menciona acá es con la intención de capacitar a cada uno de nosotros con los dones espirituales para el servicio de Dios y edificación de la iglesia. Esos dones son irrevocables. Esto es que nadie los puede revocar o quitar. Dios nos los dio y los tenemos en nosotros. Ahora, vayamos al libro de Mateo, capítulo 7, y su versículo 21 al 23. Vamos a ver algo muy interesante también acá en la palabra de Dios. San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, ¿qué quiero concluir yo acá? Que esto lo podemos ejercer, que no es nuestro, es de Dios. Y Él, por la misericordia que Él tiene por otros, nos puede utilizar a nosotros, aunque nuestra vida no esté bien delante de Dios. Esto que poseemos no nos declara todavía a la vida eterna, porque esto no nos lleva a una vida, a poder vivir en santidad, porque es Dios el que actúa en nosotros. Pero los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, eso demuestra la santidad del creyente en el Señor. Este es el fruto del Espíritu Santo, que si nosotros tenemos y practicamos esto, es porque el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Y es lo que aclara el apóstol Juan en su capítulo 4, versículos 7 al 21, donde habla del amor, porque Dios es amor. No es que Dios tenga amor, es Dios el amor. Entonces, nosotros no podemos amar solo de boca. Porque muchos podemos decir: yo tengo los frutos del Espíritu Santo también, o el fruto del Espíritu Santo, que es el amor. Pero muchas veces fingimos algo que no sentimos por algo.
Pero cuando nosotros lo tenemos y lo vivimos, lo compartimos, lo practicamos, entonces estamos declarando una vida en santidad en el Señor. El Espíritu, el fruto del Espíritu en nosotros, Dios en nosotros. Dios en nosotros. Aunque hagamos y tengamos estos dones, nosotros podemos desviarnos si no tenemos una vida en santidad delante del Señor. Y eso es lo que quiero explicarles. Gloria a Dios. Gloria al Padre. Eso era lo que quería explicarles. Porque realmente por eso les digo que fui muy confrontado y entendí las cosas de diferente manera. Porque esto, aunque lo practique, aunque Dios me use, tengo que buscar siempre la salvación de mi alma. Una cosa es que yo sea un instrumento, pero que también yo busque siempre la salvación para mi alma. ¿De qué le sirve al hombre si se gana todo el mundo y pierde su alma? ¡Qué tremendo! Espero que esté aprendiendo como yo aprendí. De verdad que cuando yo leí esto, lloré. Porque muchas veces mencionamos esto y mencionamos aquello, pero no profundizamos en ello. Tenemos esa necesidad de aprender. Esa necesidad de aprender siempre. Ahora, en aquello nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo a los discípulos. Y eso lo encontramos en Marcos, se lo voy a leer. Y dice, Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y escuche esto, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces está hablando de eso. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque los discípulos lo llevaron a cabo. Vemos el apóstol Pedro, ¿verdad? Que dice que sanaba lo que él portaba. No era Pedro, dice una alabanza, un corito, ¿verdad? Ni la sombra, sino era el poder del Padre a través de su Santo Espíritu. Por eso es muy importante. Gloria a Dios. Por eso es muy interesante saber, ser capacitado con esos dones, pero nunca olvidarnos también de nuestra santificación ante Dios. Entonces eso le digo a los discípulos, y los discípulos lo lograron, ¿verdad? Ellos lo hicieron, lo ejercieron y todo. El Evangelio es poder de Dios. Tenemos esta otra parte. No es bueno que les diga esa palabra, pero la palabra imaginación, ¿verdad? Pero imaginemos aquí las obras de la carne, un listado también. Al final del listado de las obras de la carne, ¿qué dice? ¿Que van a entrar al reino o qué dice? No heredarán el reino de los cielos, dice. Pero para con esto no hay ley. O sea, no existe nada que el hombre pueda impedir, ni mucho menos Dios lo impide, que nosotros lo tengamos y lo practiquemos, porque es lo que Dios quiere. Así es que, mis hermanos, nosotros, sabiendo que tenemos estos dones, también tenemos que saber de nuestra vida en santidad. Romanos capítulo 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación, o sea, no hay nada que hablar. Pero para esto sí, condenación eterna. ¡Qué tremendo! Quiero dejar que esta palabra, para ir finalizando,
Esto declara que nosotros estamos en santidad. Esto únicamente declara el poder de Dios, que es único, es real, que es verdadero. No es nuestro, es Dios actuando en nosotros. Pero también hay otra parte que quiero que tomemos en cuenta. Nosotros le dijimos un día, Señor, Señor, te entrego mi vida. ¿Quién lo ha hecho? Yo lo hice. Cuando acepté a Cristo, ¿verdad? Señor, hoy te entrego mi vida. A veces cuando adoramos decimos, Padre, yo rindo mi vida a tus pies. Señor, yo entrego mi vida, te doy mi vida. Le dimos la oportunidad, el privilegio, o la autoridad a Dios para que Él pueda manejar o tener el rumbo de nuestra vida. Pero muchas veces cuando Dios quiere trabajar en nosotros, nosotros no queremos dejar que Él trabaje en nosotros. Y a veces le hemos dicho, Señor, te entrego mi vida. Y esta frase es muy interesante. Si decimos que Cristo nos hizo libres, pero vivimos para nosotros mismos, mentimos. Porque el Señor nos hace libres para que vivamos para Él. Yo no le puedo decir al Señor, Señor, gracias porque tú me hiciste libre, pero todavía estoy viviendo para el deseo de mi carne. Tú me hiciste libre para que yo viva para ti, según el Espíritu. Póngase de pie y vamos a concluir con una oración. Vamos a orarle al Señor. Padre, te damos gracias en esta preciosa y bendita hora. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por este mensaje que tú nos has compartido en esta preciosa mañana, Señor. Porque eres tú, Señor amado, el que hace posible todas las cosas. Nosotros sin ti no somos nada. Y como dice tu palabra, que separados de ti nada podemos hacer. Hoy puedo declarar, Señor, que necesito de ti constantemente, Padre. Necesito de ti, Señor. Ayúdame. Con mis propias fuerzas no puedo cambiar el área que aún tengo que cambiar. Pero yo sé que con tu ayuda sí lo puedo lograr, Señor. Danos las fuerzas, danos la sabiduría y por sobre todo ayúdanos a poder anhelar estos dones, Señor. Por favor, te lo pedimos.